Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar otra charlita de Instagram Live. Eh, lo quiero iniciar con dos cosas, ¿no? En principio con un agradecimiento a tanta gente que se suma a estos vivos y que me hace devoluciones hermosas una vez que los vivos han terminado. Muchas veces yo no interactúo mucho con los mensajes porque, bueno, como buen entrevistador presto mucha atención a mi entrevistado y se van generando climas y vamos andando por algunos caminos del alma que a veces es difícil interrumpirlo con algún saludo o algún mensaje. Buen día, Joaquín, buen día, Fabio, a todos los que se van sumando. Así que bueno, un agradecimiento en principio por las devoluciones. Y aquí vamos a hablar hoy con una persona muy especial, una persona que quiero mucho, que conozco hace muchos años y que nos va a ayudar con algunas herramientas de vida para los tiempos que corren. Él es facilitador, él es coach, allí lo tenemos presente, va apareciendo el querido Daniel Colombo. Hola Dani, él es Buen día, escritor. Buen día, mi amigo. Feliz día para todos, un día patrio, ¿eh? exacto. Y, y estaba, bueno, hablando de la importancia de tener algunas herramientas que nos permitan orientarnos como una brújula en estos tiempos difíciles, raros y atípicos que estamos viviendo, pero que también pueden ser un caldo de cultivo para nuevas oportunidades, para reinventarnos, para redescubrir nuestras potencialidades. Bueno, en mi caso estoy ahí largándome a escribir, uno que siempre en el Muy bien. ejercicio periodístico ha escrito para otros y ha pedido. Bueno, en estos tiempos me estoy largando a escribir mis aventuras, mis cuentos, mis relatos. Acabo de recibir, 2 segunditos atrás de iniciar este vivo, la devolución de una nieta de quien fue mi abuelo de la pesca. Viste que en la pesca deportiva, en estos caminos de la naturaleza, uno toma referencias y, bueno, se apega a personas que le dan bola en principio, ¿no? Y que tienen vocación de enseñar algo. Y bueno, escribí un cuento, se lo mandé al hijo, el hijo se lo pasó a la nieta y me acaba de escribir una cosa muy emotiva la nieta de don César Gallardo, que fue esta persona que a mí me dio mis primeros pasitos con la pesca deportiva. Pero bueno, vamos a entrar en clima, querido Dani. Es un honor y una alegría, sobre todo, que estés acá, ¿eh? Muchos años de conocerte. Muchos años, Wilmar. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con tu comunidad. Sí, efectivamente nos conocemos cuando éramos chicos. Así que Seguimos siendo, después seguimos siendo chicos. A mí me produjo con canas. exacto, a mí me produjo un enorme impacto un día que te veo en tu programa de tele, que estabas en la laguna de mi pueblo, de Maipú, provincia de Buenos Aires. Ahí hay una laguna que se llama Quequelhuincul, y estabas Aquel haciendo Winkle. una cobertura de ese lugar, y ahí descubrí tu pasión por la pesca. Yo realmente no te tenía desde esa perspectiva, y la verdad que me puse muy, muy feliz, y de ahí, bueno, sigo tus pasos y tus aventuras. Así que muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Sí, aquel Winkle. Mira, a ver si tengo a mano. Tengo un retratito de la persona que la tuvo en concesión mucho tiempo, esa laguna, Ajá, el hippie sí. Santilli, alguien que fue Sí, muy es especial hippie. también. Claro, él fue Lo compañero mío. conociste. Sí, lo conozco, fue compañero mío del colegio. Qué bueno. Bueno, fue Sí, un personaje hermoso. La verdad que sí, 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 uno en los totalmente. caminos de la pesca hay muchas veces que quiere volver a un ámbito, no solamente por las bondades piscatorias del lugar, sino porque quiere reencontrarse con esos afectos, ¿no? Y Sí, bueno, exacto. quiero hablar con vos de esto, de un poco manejar algunas herramientas en tiempos te escuché decir, en donde nos sacaron las alfombras de las certezas de abajo de los pies, en donde tenemos que aprender a jugar con nuevas reglas, manejar la angustia propia y de quien tenemos al lado. Y en principio, ¿por qué vos? Quiero que me cuentes un poco tu tarea. ¿Qué es esto de ser un coach, asesorar a empresarios, pero también a individuos comunes? Porque uno ve tus charlas y encuentra herramientas para manejarse individualmente. ¿Qué es ser un facilitador? ¿Qué es, bueno, escritor sí, lo tenemos más claro, pero bueno, háblame un poco de tu camino.
Bueno, durante muchos años yo empecé a trabajar de muy chico. A los 8 años empecé a hacer radio en la radio de mi pueblo, ahí en Maipú, provincia de Buenos Aires, en esa laguna que acabamos de comentar, ahí al lado. Ujú. Y en una radio de AM, en ese momento no existían las radios de FM, y ahí descubrí mi vocación del comunicador. Yo tenía 8 años, hacía un programa para chicos que lo escribía, lo producía, lo conducía, lo musicalizaba, y todo muy artesanal en esa época, no existía la tecnología que tenemos actualmente, y ahí descubrí cierta facilidad para traducir conceptos que por ahí son complejos a un lenguaje que todo el mundo de alguna manera pueda entender. De alguna manera lo que hace un periodista de tanta trayectoria y carrera como vos, o todos tus colegas, ¿no? Esa habilidad de unir puentes entre el interés de las personas y el interés por ahí del medio, o el interés, en este caso, de los oyentes de la radio. Y a partir de ahí descubrí un mundo con el que sigo ligado permanentemente, que me ha llevado por distintos caminos. Con Wilmar nos conocimos trabajando cuando yo tuve durante 20 años una consultora de Colombo prensa y de Pashkus. comunicación. Claro, en la primera etapa estuvimos con mi gran socio Tommy Pashkus durante muchos años, estuvimos como 16 años juntos con Tommy. Después, por esas cuestiones de la vida, nos separamos profesionalmente, y yo seguí con la consultora un tiempo más. Después tuve un problema de salud muy, muy grave que me llevó a cerrar la consultora en el año 2012. Y ahí yo ya me había entrenado como coach hace muchísimos años. Yo hace casi 30 años que hago esta actividad, desde antes que se llamara coaching. Esto se llamaba gestión del cambio. Básicamente el coaching o la gestión del cambio, para que las personas lo conozcan, es un proceso mediante el cual un profesional, en este caso, acompaña a otra persona o a un equipo, un ejecutivo, una empresa en general, para que pueda transitar desde el momento presente que están viviendo, con sus dificultades, sus problemas, sus desafíos, al momento deseado al que quieren llegar. Quiere decir Claro. que acá hay una diferencia muy importante con el mundo de las psicoterapias, y quiero aclarar que el coaching no es terapia, sobre todo porque hay mucha confusión y muchos colegas coach que hacen de esa confusión como agua para su molino, como se dice habitualmente. Sí, El es coaching, como que devalúan el título, ¿no? Porque yo después te exactamente. iba a preguntar al respecto de eso. No, el coaching no Mucha tiene... gente Sí, que se considera coach y que en realidad está asumiendo un título que no tiene haciendo malentender las cosas, ¿eh? Con exacto. todo Eso esto de pasa. creer es poder bueno, si bien es cierto que hace falta algún poquitito de confianza para encarar cualquier cosa, no es tan sencillita la cosa como creérsela. Hay un No, no. contexto que juega. Exacto, exacto. No es tan sencillo, y además hay una confusión muy frecuente que muchos coaches utilizan, mal utilizan, digamos, que es confundir a la gente con las incumbencias que son del terreno de la salud mental. Por eso hay que estar muy atento con aquellos coaches que te venden de pronto soluciones para tus problemas, tus angustias y demás, cuando no es así. Podemos hablar Claro. de ese tipo de temas, por supuesto, como puede hablar cualquier No, me interesa persona. hablar de vos, que sos un tipo serio. Exactamente, exactamente, o a partir de la experiencia personal. Yo, por ejemplo, todo lo que comparto, tanto en mis consultas individuales, yo me especializo en coaching ejecutivo y empresarial, y trabajo tanto Ujú. acá como en otros países, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo interactuando con distintos equipos, distintas realidades, CEOs de empresas y demás. Pero hay muchas disciplinas dentro del coaching, y algunas de ellas se prestan para la confusión. Yo diría que si querés tomar coaching tenés que estar muy atento de la experiencia de la persona, del encuadre, del profesionalismo que tenga, porque es una carrera profesional, no es un curso de 2 días que tomó alguien, o una charla que vos fuiste, o porque vos sos muy bueno dándole consejos a otros. Eso no significa que seas un coach, porque Que de seas hecho un el coach, coach. claro, el coach en En general todo no da caso, sos un buen consejos. amigo. En todo En caso todo es un caso, buen sos un buen amigo, amigo. exactamente, pero el coach en general no da consejos. Eso sería Claro, más propio de otra disciplina que se llama mentoring. El mentoring, claro. el mentoreo, tener un mentor que de pronto ya transitó por tu mismo camino, por un tema parecido, y te puede dar un consejo a partir de su experiencia. Eso es el mentoring. Hay otra Claro. disciplina también que se llama counseling, que es consejería psicológica, que es así, está más ligada con el mundo de la psicología, sin ser psicología de grado, digamos, pero que es así Ujú. también,
es la que permite dar consejos. Pero un coach en general lo que hace es descubrir el potencial oculto que por ahí la persona no puede estar viendo para poder atravesar ese desafío o ese problema que está teniendo en este momento. Eso Dani, básicamente es a lo que me dedico mencionaste, y además doy conferencias en distintos lados y tengo 30 libros escritos, como vos decías. sos top voice de LinkedIn, ya vamos a Sí, hablar de un también. poco de todo esto, y que yo que no tengo LinkedIn me vas a explicar por qué tendría que tenerlo, pero bueno, Sería muy bueno que lo tengas, sobre todo en este momento de reinvención claro. profesional, donde todos estamos como necesitando adecuar nuevos roles y nuevas formas de desempeño, ¿no? No quiero dejar pasar por alto una experiencia que vos pasaste, que fue la de confrontar con la posibilidad de la muerte. Sí, Yo no hago muchos vivos, no los hago de manera deportiva. Busco personas especiales que tengan algo por decir, que a mí me despierten también interés de entrevistar. Y en ese sentido, hace pocos días entrevisté a Rubén Volkovitsky, que fue campeón olímpico de básquet de la generación dorada, compañero de Ginóbili, bueno, un astro del básquet. Está en Málaga, tuvo hace pocos días coronavirus. eh, Estamos hablando de un hombrazo de 120 kilos, 2 metros 8, el hombre fuerte de la familia, y sin embargo me dijo algo que es en ese momento en donde te despiden tus familiares, te das cuenta de que no hay amigos del campeón, no están todos los que alguna vez estuvieron al lado tuyo, están las 4 o 5 personas que realmente importan en tu vida, despidiéndote sin saber si te van a volver a ver. Estamos hablando de coronavirus en España, en un momento álgido, ¿no? ujú. Y en este caso vos también, que pasaste por una situación así, me imagino que cuando salís y sabés que tenés una segunda chance de vida, todos los libros que vos tenías con tus valores y con tu determinado orden se caen al suelo y los ordenás con otras prioridades y con otros valores, como fue en tu caso, y a partir de ahí, de este renacer o de esta segunda chance, ¿qué camino de vida decidiste construir? Sí, es muy notorio el cambio que se produce cuando pasás por una experiencia límite cercana a la muerte, como en este caso, la mía, porque se produce una gran depuración de vínculos, de contactos, de gente. Personas que aparentemente estaban muy cercanas hasta el día anterior, digamos, ya desaparecen para siempre de tu vida y quedan como los esenciales, esas personas que son realmente importantes. Y no quiero desmerecer al resto, digamos, porque no se trata de eso. Hay gente que también frente a la enfermedad de uno tiene la imposibilidad de poder acompañar por distintos motivos, o porque le confronta miedos propios, porque de pronto se alejan porque no saben qué hacer o cómo decir y demás. Y también bueno reconocer que hay mucha gente que se aprovecha de la oportunidad. Yo tuve esa experiencia en términos de estafas, en términos de querer sacar ventaja y demás, y son situaciones muy, muy duras porque después, al final del camino, empezás a ver los verdaderos rostros de las personas, empezás a ver la bondad de un puñadito de personas que estuvieron con vos más allá de lo que estabas atravesando y que todavía siguen estando, y empezás Los a ver los rostros incondicionales. de los incondicionales y empezás a ver los rostros de los otros que estaban más que nada por conveniencia, ¿no? Sobre todo porque en ese momento, en el proyecto en el que yo estaba, que era la agencia de comunicación, era un proyecto bastante grande, entonces tenía como bastante resonancia, mucha gente la conocía, y bueno, evidentemente había personas que por ahí querían sacar como su tajada de ese momento. Eh, la verdad que con mucho trabajo interno también, de mucho perdón, de no resentir a las personas y demás, uno lo va superando, pero debo admitir que son momentos muy, muy duros también, sobre todo cuando hubo situaciones de aprovechamiento, situaciones que por ahí no son muy gratas de transitar. Ahora, todo eso yo la verdad que me defino como un optimista realista, digamos. No soy un boludo alegre, viste, que está todo el tiempo motivado y demás, sino que me pasan cosas como todos los seres humanos, pero soy un optimista realista. Quiere decir que mantengo los pies sobre la realidad, miro las cosas, pero mantengo una visión optimista que es la que me permite proyectarme hacia adelante. Y esto lo tuve que desarrollar, porque yo no era así. Yo realmente vengo de un contexto de una familia bastante disfuncional, con bastantes costos internos a pagar. Yo era el raro de la familia por hacer radio. Mi papá verdulero, una familia muy humilde, tirando a pobre.
Entonces, esos pesitos que ganaba en la radio cuando yo tenía 8 o 9 años, me permitían darme algún gusto, que el gusto era comprarme un pebete de jamón y queso, de salame y queso, una botellita de coca Mirá vos, chiquitita, e ir a tomarla atrás de la vía escondido para que no me vean los vecinos y le digan a mis papás, porque eso estaba prohibido en mi casa, ¿no? claro. Entonces, transitar desde eso y después ir construyendo por ahí un camino no solamente profesional, sino de descubrimiento personal a lo largo de los años, por distintas vías. Yo tuve una experiencia de salud muy desafiante en el año 90, que me habían dado 6 meses de vida en aquel momento. Finalmente, bueno, acá estoy, ¿no? Ya pasaron muchos años y sigo estando. Y esa fue la experiencia que fue bisagra para mí desde el punto de vista de decir, bueno, a ver, si yo pude con esto, puedo con cualquier otra cosa que se presente, con la actitud adecuada, ¿no? Porque acá el factor importante, y por ahí como un primer concepto para transmitir a las personas que nos están viendo, que por ahí están pasando por malos momentos, hay mucha gente que está paralizada por el miedo, otros que están paralizados en sus actividades, con mucha incertidumbre, hay gente sin trabajo, no podemos obviar todas esas realidades, es que el factor clave para hacer ese clic, el dar vuelta internamente, esa posibilidad de reinventarme, tiene que ver con el factor de la actitud. Si yo no Claro. puedo cambiar la actitud o no la trabajo, no la modulo de una manera apropiada, es muy difícil que pueda hacer como cierto reencuadre de mi vida para poder lograr un resultado superador. Y en mí ahí descubrí el poder de la actitud, Y donde decir, bueno, qué bueno transformar la claro, carencia en un aprendizaje, ¿no? Porque hay gente que se quedó exactamente, en la carencia y en el resentimiento de qué infancia de miércoles que tuve, pero qué bueno decir que, mirá, mi vida tuvo estos momentos, hoy que puedo mirar hacia atrás y ver de dónde vengo, exacto. Y realmente me autovaloro, pero por la positiva, no por ponerme lauros que no me corresponden, sino que he sobrevivido a eso. Y ojalá miremos la película más adelante y veamos que también hemos sobrevivido a este contexto de pandemia en el que estamos viviendo, con las mejores herramientas de reinvención, como estás contando, ¿no? sí, totalmente. A ver, la primera certeza que tenemos que tener es que esto que estamos viviendo hoy en términos de pandemia también va a pasar. Y tenemos puntos de referencia en nuestra vida, puntos de referencia le llamo yo a esos hitos vitales que cada uno de nosotros tiene, donde afrontamos situaciones de las que parecíamos que no íbamos a salir y sin embargo salimos. Ujú. Entonces, eso que yo diría cuando nos dijimos internamente, ¿no? De esto no salgo, bueno, sí salimos, acá estamos, nos hemos fortalecido tal vez salimos medio golpeados o medio como nos pegaron un par de trompazos, la vida nos dio un par de trompadas, pero acá estamos. Y esa misma fortaleza es un punto de referencia para tomar en este momento, porque Claro. no se trata solamente del hecho del positivismo puro de creer en algo superior y demás, que está muy bien, toda la gente que lo cree y demás, sino también en activar los recursos internos y ponerlos en marcha. Porque si Claro. no es como una fe ciega en que va a venir alguien desde el más allá que me va a salvar. Y eso está muy bien en términos de creencias y es verdad para vos, pero también es Sí. importante saber que el principal recurso es el que puedo activar de adentro. Toda la fe, la ayuda, la esperanza que tenga va a venir como Ujú. ayuda, pero yo tengo que moverme. Si no me muevo, no va a suceder absolutamente nada. Te escuché La otra es, hablar justamente sí, de, sabemos que hay distintos tipos de inteligencia, ¿no? uh-huh, No sé, sí, un hombre que maneja muy bien el cuerpo, tiene una inteligencia que por ahí un científico de laboratorio no la tiene o activa otra zona de inteligencia. Tenemos esa, te escuché hablar de sí, estas diferencias de inteligencia y una muy importante en estos tiempos, en donde, bueno, tenemos esa inteligencia del coeficiente intelectual, tenemos la otra de Daniel Goleman, la inteligencia emocional, por ahí para exacto. manejar algunas situaciones de angustia, también muy útil en estos tiempos. A propósito, te cuento que tengo una legión de pescadores que todos los días, Wilmar, ¿cómo hacemos para volver a pescar? No aguanto más. Y viste, un Tal poco cual, todos los días tal cual. amansando la fiera, ¿no? Está esa Exacto. inteligencia emocional, pero vos hablaste de un tipo de inteligencia que me pareció muy valioso que profundices hoy, que es esto de la resiliencia, de la adaptabilidad, Exacto, la inteligencia de adaptativa. sí, que tiene que ver con estos impulsos reptilianos, te escuché decir, ¿no? Contame Exactamente, un sí, poquito de sí. eso porque hay mucha gente que no la tiene en el radar esa.
Claro, Y es porque útil, es útil. es una definición bastante reciente. Tradicionalmente a los seres humanos nos clasificaban, digamos, en la inteligencia emocional, cuál era la capacidad intelectual que teníamos, básicamente. Hace unos 20 años se incorporó la inteligencia emocional para evaluar qué capacidad emocional tiene la persona de afrontar distintos tipos de situaciones. Y hace unos 7, 8 años se empezó a hablar de la inteligencia adaptativa, la capacidad adaptativa que incluye la flexibilidad, la tolerancia, la posibilidad de desprenderme de algún modo del problema que estoy teniendo en este momento para poder mirarlo en perspectiva, de alguna manera ponerme con esos puntos de referencia que hablábamos hace un momento, ¿no? Mirar hacia atrás y decir, bueno, yo pasé por esto, de esto también lo voy a superar y demás. Y hay un componente muy interesante de la inteligencia adaptativa, que los pescadores saben mucho de eso, que tiene que ver con la paciencia, el componente de la paciencia, ¿no? Y Y la acá le voy a pedir, observación, y la las observación, dos cosas, exactamente, las las dos dos cosas. cosas. Entonces, fíjate qué interesante el tip que me das. De hecho, yo tengo un amigo que trabaja ahí en la laguna de Mar Chiquita, que se llama el Tuba, Cristian. No me ¿Lo digas que conoces? conoces a Cristian Di Paolo. Obvio que lo conozco a Cristian hace Uy, muchísimos años. Yo tengo una casita por ahí que me voy qué tipo siempre. agradable. Sí, Sí. Cristian es un amor de persona. Así que lo conozco mucho a Cristian, a su familia y demás, de ahí del pueblo, digamos, pues yo voy mucho ahí a ese lugar donde me voy a escribir, o tengo una casita ahí cerca. Bueno, ellos tienen comercio, siempre lo conocí desde el comercio, pues quedó una relación así de una amistad de pueblo, digamos. Es un Y ecosistema que enamora, una cosa tan única tiene la Albufera, que verdaderamente un lugar para ir a sí, escribir, viendo esas aves migratorias, ese régimen de sí, laguna-mar que tiene, esas especies exactamente, mixtas. Qué belleza, exacto. qué Sí, lindo regalo me estás haciendo al contarme esto. Y encima sí, sí, conoces sí. al tú. Sí, lo conozco al Tuba, Cristian. Yo estoy exactamente al lado de Santa Clara del Mar, pegado en un barrio que se llama Camén Norte, pero voy mucho a Mar Chiquita, que es donde está la albúfera y demás. Eh, y el componente de la observación que vos mencionás es sumamente importante, porque, por ejemplo, si lo conectáramos con la inteligencia emocional, es una de las habilidades de la autorregulación. La autorregulación es cuando yo puedo reconocer qué estoy sintiendo en este momento, dónde lo siento, dónde me está doliendo lo que está pasando, dónde me está imposibilitando poder actuar e ir hacia adelante. Y todo eso lo puedo conectar con una experiencia de transformación. El primer paso del autoconocimiento es la observación. La observación Ujú. consciente, es decir, pasarlo de la mente subconsciente, que es la mente donde están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, a la mente consciente, que es la que produce el resultado concreto en la vida. La mayoría de la gente quiere cambiar, por ejemplo, hábitos, o si se siente mal en la casa hoy, quiere cambiarlo desde acá arriba, ¿no? Desde la mente consciente. Pero en realidad el cambio tiene que venir para que se pueda sostener en el tiempo desde la mente subconsciente. Entonces, si yo puedo trabajar la observación y la paciencia desde la perspectiva de mi mente subconsciente, los comportamientos van a estar más en consonancia con esa vibración de alguna manera. Es decir, que yo, por ejemplo, frente a una situación, en vez de reaccionar en automático, de enojarme, suponete en mi casa por alguna situación, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, con los chicos que por ahí están dando vueltas, yo tal vez estoy trabajando en casa, eso me pone nervioso, lo que puedo hacer sí es observar la situación y practicar la paciencia. Esta cualidad del pescador también, ¿no? La observación y la cualidad. Son las dos cualidades que así como lo practicamos en el ámbito de la pesca, lo podríamos llevar también al ámbito doméstico. Seguramente Vos va a sabés resultar que, más fácil en el ámbito de la pesca, ¿no? Pero porque el sí, entorno natural sabés, ayuda y demás. estaba pensando en esto que vos decís, 2 minutos antes de esta charla estaba viendo con tristeza en televisión que se produjo el femicidio número 53 en 67 días que vamos, ¿no? Y hablaba un psicólogo de cómo el super yo decía, este área de la moral que tenemos se borra un poco con el alcohol, con las drogas, y cómo hay una situación a veces de apego patológico. Si Ujú, bien la cuarentena en estos momentos está obligando a mucha gente a convivir, hay también esto del apego patológico, esto ujú, del no poder observarte en un conflicto, del necesitar al otro aunque el otro te agreda. Y qué ujú. bueno tener alguna herramienta de decir, che,
esto, los 15 minutos que me trata bien no compensan los palos Totalmente. que me da cuando se pasa de copas. Qué bueno tener una herramienta para autoobservarse, para descubrir el problema y en este caso para protegerse, pero también qué bueno el autoayudarse para sentirse fuerte también y tirar un lazo al otro, ¿no? A veces, más allá de trabajar nuestros problemas y nuestras propias angustias con todas estas herramientas de la autoobservación, que en algún punto deben conectar con la meditación también, ¿no? Los caminos pueden ser diversos para llegar a esa introspección. Pero qué bueno también, esto un poco que te decía en chiste antes, pero que tiene un componente de ayuda al otro, que es administrar el estrés ajeno. Siempre Exactamente. hay alguno que está arriba y otro que está un poco más abajo. Y en estos tiempos de oscilaciones emocionales, qué bueno ser Ujú. ayuda para otros en el momento en que estamos fuertes, ¿no? Exactamente. Y ahí hay un recurso, el otro día lo compartía, bueno, lamento mucho lo del femicidio, porque es un tema que no está tan Sí, expuesto hoy en los medios, porque obviamente el coronavirus está tomando todo y estos temas lamentablemente no están tan visibles y realmente lo siento profundamente, como tantas sí, otras de cosas hecho que me están detuve en pasando. esa noticia porque era el único canal que no estaba hablando del coronavirus y me pareció valioso. Digo, epa, esto también es realidad y Exactamente. esto también está ocurriendo, ¿viste? Exactamente, y me parece que hay un nivel de afrontamiento de eso que por supuesto tiene que ver con canalizar el pedido de ayuda inmediata y demás, que todas las mujeres o hombres que se sientan también, porque a veces se da al revés también, de Claro. agresiones de mujeres hacia hombres, que puedan hacer la denuncia para recibir la ayuda que corresponda. Pero yendo al punto que mencionabas, el otro día tuve la oportunidad de hacer coaching con una médica española, epidemióloga, que está a cargo de grandes equipos de epidemiología en España, con la situación que vive España, ¿no? Eh, y hablábamos con ella de cómo, de alguna manera, animarse ella como líder de equipos, como el sostén de esos grandes equipos de epidemiólogos de toda España, para poder sostenerlos de alguna manera o contenerlos, pero ¿qué pasaba con ella? Es decir, la misma pregunta que a veces hacemos, ¿de quién motiva al motivador del equipo? ¿No? Claro, Porque siempre hay gente claro. automotivada que va para adelante y demás. Bueno, ¿quién motiva a ese? Es como que tiene una pila permanente y no es así. Entonces, le contaba un recurso que lo quiero dejar porque por ahí sirve, que yo le llamo código X. El código X es cuando yo siento que emocionalmente, desde un aspecto interno, no estoy bien, no estoy equilibrado, o estoy a punto de realmente cometer una situación que me va a sacar emocionalmente de mi eje, pedir ayuda. Y el pedir ayuda a veces es muy difícil para muchas personas, porque hay mucha gente que no pide ayuda. Les cuesta decir, bueno, ayúdame, escúchame, me siento mal, me está pasando esto, o tal vez el rol que juega en la familia es como un rol bueno, yo puedo con todo, yo tengo que estar fuerte, soy el dador de esta familia, no me puedo mostrar débil y demás. Pero en esta circunstancia estamos todos metidos arriba, es un arca de Noé donde estamos todos arriba, en el medio de la tempestad, los animales ahora andan sueltos por la calle, entonces necesitamos empezar a entender que sí necesitamos pedir ayuda. Y la técnica concreta es esta, hablar, por ejemplo, en el marco de la familia, con los hijos, con quienes estamos conviviendo, o incluso si vivo solo, con mi red de amigos, a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través de cualquier tecnología que puedas utilizar, activar lo que yo llamo el código X. El código X yo lo voy a activar, que sería como el botón rojo para que los demás sepan que yo necesito apoyo. Por ahí no me Que animo no a es un decir que deshonor, no es un deshonor mostrar tal vulnerabilidad en cual, ningún momento. exactamente, pero voy a activar este código X, digamos, o le pongo el nombre que quiera, ¿no? Podemos jugar con algún nombre que sea en el entorno familiar Sí. divertido y activamos el código X. Quiere decir que cualquier miembro de la familia o de mis amigos puede activar el código X y los demás vamos a estar solo para escuchar a la persona. Es decir, que no vamos a ponerle juicio, no le vamos a decir, bueno, calmate que esto ya va a pasar, simplemente vamos a dejar que se exprese. En psicología eso sería hacer como una catarsis, digamos, ¿no? Expresar todo lo que sentís en ese momento sin reprimir nada para que la persona se pueda ir liberando de eso. Si la Pero los persona que te pide actúan en ese código, o sea, el código no es un no me jodan nada más, sino que los no, demás no, tienen que seguir algún tipo de consejo desde tu perspectiva. ¿Qué deberían hacer los que quieren ayudar al del código X?
Ah, bueno, buena pregunta, porque en realidad el código X es yo estoy pidiendo ayuda. ¿Sí? El código X es yo pido ayuda. No me siento bien, estoy pidiendo ayuda. Entonces, por ejemplo, puede ser que el código X significa no, simplemente les quiero pedir que no me molesten porque yo quiero transitar esto solo. Bien, entonces los demás no lo van a molestar. Pero el código X puede ser, por ejemplo, necesito que me digan qué harían en mi lugar. Ahí sí le vamos a dar un consejo. Pero lo que no funciona es dar consejos cuando no te lo piden. Claro, ¿Por qué? Porque te pones de pronto en un lugar donde la otra prescriptivo. persona, exactamente, donde la otra persona por ahí no está dispuesta a escuchar, simplemente quiere que la escuchen, o simplemente quiere que la abracen, o simplemente quieren que estén presentes en silencio, ¿sí? Esto es como cuando pasamos situaciones en la vida y todo el mundo nos dice lo que deberíamos haber hecho. Y nosotros a veces Ujú. no pedimos ese consejo, pero hay gente que es muy comedida para dar consejos. De hecho, la mayoría de las personas son mandados a hacer para dar consejos a otros, pero no tienen las respuestas para su vida. Entonces, ser muy cuidadosos cuando damos consejos. Dar consejos solamente cuando nos lo piden, no cuando nosotros creemos que la otra persona necesita un consejo. ¿Sí? Eh, Siempre en todos los casos no en todos los hay casos. algún momento en el que vos sientas que debés actuar porque estás viendo alguna En situación patológica como la que bueno, hablamos antes de este apego peligroso, ahí, por ejemplo. ahí Ahí no, sí, no es necesario ahí intervenir. sí. Ahí sí. Si yo estoy viendo que la otra persona está en una situación de peligro o de pronto tiene alguna situación que lo va a llevar por un camino que realmente es muy, muy malo, o hay una situación que yo estoy viendo que la va a afectar severamente en su integridad o físicamente o como sea, ahí sí le puedo advertir, le puedo comentar lo que estoy observando y siempre apoderándote de la comunicación. No es lo Igual mismo, es te voy, bueno encontrar tierra fértil del otro lado, porque si a veces nos chocamos exacto, contra una pared, bueno, por no sé, supuesto, ¿qué querés que te diga? Si no te dejas por ayudar, supuesto. no puedo. Bueno, ahí hay una técnica muy interesante que la podemos compartir que se llama comunicación no violenta. La comunicación no violenta es cómo estructurar lo que yo quiero explicarle al otro desde mi perspectiva, sin perder yo poder personal al comunicarlo, sin perder quién soy, sin mimetizarme, digamos, en el otro, para poder expresar todo lo que siento. Por ejemplo, cuando tengo una diferencia de opinión. En vez de Ujú. reaccionar en automático, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿sí? Te pone a gritar o de pronto podés agredir a la otra persona, agredirla verbalmente, emocionalmente y demás, es usar los 4 pasos de la comunicación no violenta. El primer paso es sentarte frente a la otra persona, crear un entorno, digamos, de conversación, por más que esté tensa la conversación, no importa, Ujú. y expresar en detalle cómo yo veo la situación sin ningún tipo de emoción. Es decir, hacer un relato totalmente puro, te diría aséptico de la situación, Ujú. sin Sí, sí, ponerle el dedito acusador porque valoración. vos, valoración. ¿No? Entonces, yo describo el hecho desde mi perspectiva. Entonces, empezaría diciendo, lo que yo observo de esta situación es que cuando pasó esto, sucedió esto, yo me sentí así en esa situación y a continuación sentí que sucedió tal cosa, por lo tanto yo me siento de tal manera. Eso es como una descripción aséptica. Es muy diferente hacer, Sí, pero a porque tu vos me vez estás como dijiste, abriendo la puerta a trabajar juntos en una solución, digamos, también. exactamente, que son los siguientes pasos. Entonces el primer paso lo Ah, describo en forma perdón. neutral. No, tranquilo, Sí. tranquilo. Primer paso, descripción neutral. Segundo paso, cómo yo me siento respecto a eso. Cuando pasa eso, yo me siento de tal manera. Y al decir yo, me estoy apoderando de la comunicación. No le estoy echando la culpa al otro. Estoy diciendo, esta situación que yo observé, que yo viví, a mí me hace sentir de esta manera. No le estoy Claro, diciendo al otro, vos sos el responsable de esa situación. ¿Sí? Tercer paso es explicar por qué es importante para mí subsanar esta situación. Y ahí aparece el tema de los valores personales. Por ejemplo, ayer justamente con una persona que quiero mucho, yo le decía, para mí es muy importante vivir en paz. Para mí, Daniel, es muy importante vivir en paz, cosa que me llevó 30 años conseguir. Entonces, no estoy dispuesto a hacer nada que transgreda mi paz. Y si eso significa tener que dejar ir personas y situaciones de mi vida, lo voy a hacer. Aunque suene duro. ¿Por qué? Porque a mí me llevó tanto, ¿sí? Tanto elaborar es tu eso, terreno que sagrado ese.
que claro. es mi espacio sagrado, es mi espacio sagrado. Es como, no, con esto no te metas, ¿sí? Te voy a Es decir como, algo. Ese niño sí, de 8 años que hacía radio en Maipú sigue estando en vos y se traduce esa paz en tu tono, en tu manera de expresarte. bueno, Que la muchísimas gracias. radio, que te quita otros elementos como el condimento visual, como tantas otras cosas que por ahí tiene la tele, en la radio sos la voz y todo tu vehículo de comunicación es eso. Y si yo diera vuelta al celular y no te estuviera viendo la cara, esta comunicación tendría prácticamente el mismo efecto, porque tu mensaje está puesto en ese tono y en esa manera de expresarte. Tal cual, tal cual. Entonces, voy al tercer paso, que es el segundo paso, por qué es lo que siento con esto. El tercer paso, por qué es importante para mí esta situación y qué cosas se ven afectadas de mí. Cuando pasan Uh este -huh. tipo de cosas, por ejemplo, mi valor de integridad se ve afectado, yo me siento vulnerado en mis derechos, o yo siento que hay algo que está fuera de lugar, o me siento disminuido, o siento tal cosa. Pero no le estoy diciendo porque vos me decís esto, ¿sí? Le Claro, estoy diciendo que yo me siento de esa manera. Y el cuarto paso es buscar proponer algo concreto o buscar un acuerdo con la otra persona. Es decir, yo quiero pedirte un pedido específico, tal cosa, pero después de haber atravesado los tres pasos claro. anteriores. Te cuento que esta Que metodología no permitieron le... cierta empatía, ¿no? Que le permitieron Exacto, al otro porque... ponerse en tus zapatos y entender un poco tu punto de vista. A partir de Exactamente, ahí Wilmar. trabajamos en una solución. Exacto, Wilmar. Porque, ¿qué pasa? Si yo voy, como hacemos habitualmente los seres humanos, reaccionando en automático, lo que yo hago en mí es que agrando mi círculo de preocupación en la cabeza y achico la posibilidad de influencia sobre la otra persona. Claro. Porque la otra persona se cierra. Esto es como cuando de pronto sentimos una agresión física. Yo que he tenido agresión física de chico, lo sé. ¿Qué hago? Hago esto para atajarme, para protegerme todo el tiempo. En Mirá cambio, cuando vos. yo creo este marco frente al otro, lo que hago es abrir un terreno de posibilidades, cosa que también lo podemos conectar muy bien con el proceso de reinventarnos. De eso lo podemos hablar en un momento. O sea, abrir posibilidades en vez de cerrarlas, ¿sí? Que esa es otra gran posibilidad que tenemos hoy. Estoy acá acomodando la cámara, ahí Está está. bien. Eh, entonces, este proceso de comunicación no violenta lo creó un psicólogo norteamericano que se llama Marshall, de apellido, donde, ¿qué hizo él? Él medió en muchísimas guerras de Medio Oriente, las guerras de Colombia con la FARC y demás, y él aplicó el método de comunicación no violenta y les enseñó el método de comunicación no violenta para que ellos aprendan de alguna manera en esta metodología. De hecho, yo ahora en junio voy a dar un seminario de comunicación no violenta. Así que Te iba a cualquier decir que cosa me... tenía mucho que ver con la mediación, con las técnicas de ¿Con mediación qué? todo esto. Y justo vos me Exactamente, traes porque el tema de es la una FARC parte, y bueno, una cosa tan claro, sensible, ¿no? exacto, es parte de procesos de mediación, pero no está popularizado en términos domésticos, digamos, se utiliza como técnica en el ámbito jurídico o en el ámbito de negociaciones en conflictos jurídicos, básicamente, pero sí te diría que es una muy, muy buena herramienta para aprender. Bueno, los que quieran ver información sobre eso, en mi Instagram publico siempre sobre ese seminario que voy a dar. Pero acá lo que iba es lo siguiente. Cada vez que yo no expreso algo o cada vez que yo no lo digo, que no lo canalizo, eso se muere adentro mío. No es que se muere, queda ahí aletargado Te va y pudriendo de a poco. te va pudriendo a poco, te va marchitando por dentro. Por eso es que muchísimos episodios de violencia aparecen cuando yo ya no doy más. Estallo Claro. porque me fui guardando todas esas cosas y las pongo afuera en forma violenta. Y es lo que no te recomiendo hacer, Y el realmente. Y resto te menos, dice, ¿qué le pasa a este loco? claro, ¿qué le pasa a este loco? Hoy se levantó con los patos volados. Y no es así, porque en realidad es la acumulación de un montón de cosas. Y algo Uh muy -huh. importante en este momento de pandemia, poner en el contexto emocional en el que todos estamos. Todos estamos en un contexto, Perdóname. sí, Antes de pasar ahí, sobre el sí, punto que acabas de decir, qué límite delgado, ¿no? Porque está el que se la guarda siempre y está el que las verbaliza todas sin filtro. Que anda sí, por la vida diciendo, yo soy sincero, yo soy sincera, y te tira todo el tiempo cosas que vos decís, mirá,
en virtud de una Bueno, pero convivencia o de mantener un grupo armónico de trabajo, me parece que vos tenés que comer alguna sí, o procesarla o decirla de otra manera en un contexto de por ahí de un mano a mano separado del grupo o ser un poco más exacto. político, diplomático en ese, ¿no? ¿Cómo hacer un equilibrio entre guardársela y verbalizarla toda? Mira, todo lo que decís funciona siempre y cuando tengamos la habilidad emocional para, primero, reconocer que eso nos está afectando. Segundo, no Claro. subirme a todos los bondis, no subirme a todas las situaciones. Sí, Porque en general lo que sucede en ese tipo de convivencias es que nos subimos, hacemos escaladas de violencia o escaladas de situaciones aunque no tenga nada que hacer. Muchas veces por aburrimiento. Yo veo claro. gente que hoy lo hace en este contexto, porque trabajo con empresas, con organizaciones, con CEOs, con ejecutivos, que me cuentan situaciones y yo le digo, pero eso lo estás haciendo en verdad porque lo sentís o lo hacías porque estabas un poco aburrido por la monotonía de la cuarentena. Y no, pensándolo bien, un poco porque me estoy aburriendo, entonces quiero de alguna manera echarle más leña al fuego. Entonces ahí aparece el Claro. aspecto que hablábamos antes de la No autorregulación suma. emocional. No Bien. suma. Entonces, no te sumes, digamos, a situaciones que no te aportan. No es necesario que tengas respuesta para todo. Hay cosas que directamente con callar es suficiente. Determinar bien quién es el interlocutor, si es un interlocutor al que vos validás o no. Porque si viene un NN, por ejemplo, en mi caso, en tu caso, que por ahí nos putean en las redes sociales, ¿no? Nos dicen algo. Y yo me voy a enganchar, digamos, yo puedo tomar el comentario si es valioso y constructivo, por más que no venga de buena forma, ¿sí? Porque no todo el Ujú. mundo tiene por ahí este entrenamiento, ni siquiera saben de cómo comunicarse. Pero si hay algo de buena onda ahí, o de buena intención que yo puedo rescatar para mejorar, bienvenido. Ahora, si viene de mala leche y demás, no tengo por qué engancharme con eso. Lo puedo soltar, es del otro. Dani, Y hay un gesto que podemos sí, hacer en esos casos, que es este. El gesto es este gesto, no decir nada. El otro habla, dice, y yo hago esto. Solo esto. bien. No hago nada más que esto. ¿Por qué? Porque no se retroalimenta ni la agresión, ni el chisme, ni nada de eso si no hay público. Entonces, si yo me voy de la situación o pongo un freno, ¿sí? Ujú. El público, listo, desaparece. Y ahí no se retroalimenta la situación. Al chismoso Dani, necesita de otro, por ejemplo, para que se replique el chisme, ¿no? claro. Vos que asesorás CEOs y, bueno, gente que decide sobre destinos de mucha otra gente, ¿no? Líderes de empresas, deciden inversiones, pero también deciden puestos de trabajo, deciden un montón de... ¿Qué demandas te hacen a vos o qué tipo de herramientas buscan en vos? Me preocupa esto que vos acabás de decir, que por ahí por echar leña al fuego o por que un tipo que decide sobre la vida de muchos esté motivado en realidad por cuestiones cuasi infantiles, ¿no? Yo no digo que no tengan inteligencia porque evidentemente están ahí por algo, pero de algún modo esas cuestiones muy primitivas o muy primarias también juegan aún en las mentes más poderosas. Contame vos qué tipo de ayuda podés brindarle a personas que tienen ese nivel de decisión. Lo primero para saber sobre este tipo de personas especiales, digamos, o que tienen poder de decisión sobre muchas personas o que influyen de alguna manera. Yo también trabajo con personajes públicos donde a veces lo que digan esos personajes públicos influye mucho también porque se replica muy rápidamente. Es saber que son personas comunes y corrientes, o sea que tienen las mismas cagadas que vos, que yo, que todos. Eso es lo primero. Lo segundo es que son personas que si buscan el apoyo profesional, por ejemplo, en el caso de una persona como yo, que tengo muchos años de experiencia en lo que hago, es que están queriendo mejorar. Entonces ya han reconocido que se han mandado más de una metida de pata o cagadas muy grandes y lo que quieren hacer es mejorar. Y eso ya es un punto muy valioso. A favor. Y en general han pasado por distinto tipo de situaciones y distinto tipo de experiencias. Muchos han hecho terapia mucho tiempo, muchos han hecho otro tipo de entrenamientos en liderazgo y demás, pero no han encontrado todavía las respuestas. La mejor respuesta que vienen a buscar siempre, aunque te parezca de locos, es que han perdido de alguna manera el disfrute y la felicidad. Entonces, cuando nosotros perdemos eso, perdemos toda capacidad de raciocinio de poder verle el sentido a lo que hacemos. Cuando ya se pierde el sentido, por ahí gente que hace 30, 40 años que está liderando una gran corporación, por ejemplo,
pierde el entusiasmo, pierde el sentido, obviamente son más grandes, están más cansados físicamente, más desgastados también, porque son posiciones de alto rendimiento, de alto desgaste, como un deportista, ¿no? Que todos los días se tiene que entrenar, y ahí empiezan a pensar estas cosas fundamentales. Bueno, mira, no estoy siendo feliz, no estoy teniendo las relaciones que quiero con mi familia, no me llevo bien con mi equipo de trabajo, bueno, ¿cómo puedo mejorar? Y eso es muy saludable para poder frenar. Lo que sí quiero que sepas que por ahí todas las decisiones que toman este tipo de personas, salvo algunas que tienen patologías, que yo no las abordo, las mando directamente al psicólogo, ¿sí? Eh, Son decisiones que no las toman ellos solos. En general las toma un comité, las toma un grupo de personas, puede ser que la cara visible sea esta persona, pero no la Ujú. toma una sola persona. Por lo tanto, no estaríamos en peligro, digamos. Pero sí hay personas que por ahí tienen, que están patológicamente un poco alteradas, por eso que lo recomendable es siempre que vayan al psicólogo, ¿no? Y Pero, esa autoevaluación sí, del CEO, ¿no? ¿Qué estoy sí. haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi rumbo? Hay que tener cierto recorrido de vida para poder ver desde una colina hacia atrás ese tipo de recorrido que uno ha hecho, o encontrarse ese grado de madurez también en algún CEO joven que lo tenga claro de entrada, ¿no? El Definir el SEO, rumbo ahorra sí, economía, digamos, ¿no? sí, Ahorra vos sabés recursos, que ahorra todo. sí, hay algo muy interesante. La generación millennial ya Ujú, está siendo incorporada a los puestos directivos. Hoy un millennial ya es director de un área en una empresa, o gerente general en su propia empresa, o CEO de su propia empresa que fundó. Entonces, claro. esto trae como consecuencia que haya un mayor nivel de conciencia de la gente más joven. La gente más senior tiene que haber pasado por muchos traspiés, tal vez alguna separación de pareja en el medio, algunas situaciones muy confrontantes con los directorios de las empresas, con los que son los dueños, inversionistas de las empresas, para empezar a darse cuenta que hay algo que no funciona y que quiere tener una vida más libre y demás. Estamos hablando de casos de personas que económica y financieramente están hechas, digamos, que Sí, no sí, tienen sí. ningún tipo de problema. Pero te voy a contar un ejemplo de un cliente que tuve que me resulta muy ilustrativo para este caso. Una persona que mayor, tenía cerca de 60 años, viene con estos planteos, bueno, no estoy siendo feliz, realmente, ahí está el tubo, mira, conectado. Qué grande tu Este, vida. Estuvimos hablando un de vos. saludo a Después Cristian. tenés que revisitar esta charla, ¿eh? Tenés que ver la charla porque estuvimos hablando de vos, Cristian. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona estaba sintiendo como que se estaba opacando su vida, como que tenía un velo que ya había perdido la alegría de vivir, por llamarlo de alguna manera. Entonces, un día le pregunté, ¿qué te gustaba a vos de ser cuando eras chico? A mí me gustaba ser jardinero, me dice. Bueno, y sos jardinero, por ejemplo, el domingo en tu casa, tremenda casa quinta y demás, ¿te pones a hacer el jardín en tu casa? No. Bueno, podrías hacerlo, bueno, pero hay un jardinero. No, no, yo te estoy diciendo que vos seas el jardinero, ¿no? Claro. Bueno, finalmente el cuento termina en que el tipo termina poniendo una cadena de viveros, donde va los sábados a atender el vivero y es el tipo más feliz del mundo y sigue siendo el CEO de la compañía. Entonces, fíjense con qué tan poquito podemos tener como un equilibrio en nuestra vida. Cada vez que nosotros perdemos el rumbo respecto a eso que soñábamos, que anhelábamos de chicos o de adolescentes, que postergamos cosas porque todavía no es el momento, no es el día, no llegó el tiempo, nosotros nos vamos de alguna manera desconfigurando por adentro. ¿Sí? Entonces, es muy importante en este momento, y si querés ya podemos hablar en los últimos minutos del tema de la reinvención, qué Sí. hacemos con esto, esta nueva normalidad que está viniendo, es muy importante tener en cuenta qué es lo que me apasiona, qué es lo que siempre quise hacer y que por algún motivo en la vida todavía no lo pude lograr o no lo quise lograr o tuve la posibilidad pero no me animé y lo que sea. Ujú. Y este es un momento obviamente para valiente, no es un momento para gente temerosa, para gente que sea poco decidida. ¿Y por qué digo que es para Y donde te valientes? escuché decir que hay que ir trabajando ahora y no esperar que la pandemia pase para después empezar a mover la rueda, sino que Eh, en este momento le podemos ir ganando un año de ventaja a todo el resto que está dormido, ¿no? Consejo de tu maestro Exactamente. John Maxwell, ¿no? De John Maxwell. John Maxwell dice el 90% de la gente está esperando que esto pase. El otro 10% está preparándose para cuando esto pase. Eso te va a dar un año de ventaja respecto a la Claro. competencia, haga lo que hagas, haga lo que hagas. Yo he visto casos de reinvención tan importantes en este momento
que, como en todas crisis, como en todas las crisis, Ujú. entonces, si alguien lo puede hacer, ¿por qué vos no lo podés hacer? Somos personas comunes y corrientes. Todos podemos reinventarnos. No te estoy hablando que tenés que utilizar herramientas digitales. O sea, estoy hablando de que hay un principio de la psicología que se llama principio de realidad. El principio de realidad indica que si yo no tengo para comer, no tengo para pagarme mi vivienda lo más digna que pueda y no tengo cómo generarme mi sustento, tengo que hacer algo para salir de esa situación, si es que quiero avanzar, si es que quiero Claro, progresar, porque sabemos también que por ahí el cuidado paliativo que pueda dar el Estado a personas vulnerables debería ser eso, digamos, una ayuda paliativa. Pero en cuanto se empieza a inhabilitar a las personas en su capacidad creativa y generativa, ahí se empieza a anular a las personas. Es en claro, el esa remedio empieza a parte, ser enfermedad. exactamente. A ver, no estoy diciendo que no se necesite el apoyo, sí se No, no, necesita el se comprende apoyo, perfectamente, sí. pero hay que darle, enseñarle a pescar a la persona, ¿no? No darle el pescado. Hablando de pescadores, acá tenemos Sí. una parábola bastante interesante. Y Enseñarle hablando a de pescar estos, de estos espacios de placer que hay que conservar y ser lo que exacto. queremos ser, porque no hay otra vida, o no sabemos, pero esta aprovechémosla. Yo llevo mucho a pescar artistas, pescadores, deportistas, Sí, laboralmente, pero esas cuestiones después se transforman en amistad. Y bueno, he tenido el placer de que, no sé, de un Jack Mayer que ganó la Davis me dijera el martes de la semana que viene llego, el miércoles estoy desesperado por pescar, hace 6 meses que estoy de gira. Listo, salimos. Y así con actores y con gente que tiene mucho estrés en sus determinadas áreas y que necesita estos remansos que son importantes no perderlos de vista en la vida, de hacerse el espacio abriendo los codos, lo que sea. La agenda a veces tiene que esperar a que le demos un respiro a la que manda, ¿no? Así que exacto. bueno, qué bueno esto de trabajarse en la reinvención, de aprovechar un contexto crítico para encontrar potencialidades nuevas que teníamos adormecidas. Esto que parece una franja de tiempo muerto, transformémoslo. A ver, estoy escribiendo ese libro que en mi vida estaba escribiendo, a pesar de que siempre lo había pensado, porque encontré este tiempo, estos climas raros que tenemos de estar a las 2 de la mañana sin saber qué hacer, de encontrarte solo con la casa disponible y todo quieto para encontrar tu clima, tu momento para volcar algo. Yo quiero que la gente no se quede con esta charla, que seguramente debe estar en sus tramitos finales. Quiero que la gente te siga, porque mucha gente va a encontrar en vos muchas herramientas para justamente salir de algún pantano, cuando se queda la chata, ¿viste? Necesitas esa Sí. pala para salir. Así que decime tus redes sociales, dónde te pueden seguir, cómo pueden abrevar en esta fuente de conocimientos que sos vos, querido amigo. Bueno, muchas gracias, Wilmar. Lo mejor es que se metan en mi web, que es danielcolombo.com, y también acá en el Instagram, que lo están viendo arriba, debajo del nombre de Wilmar, pueden encontrar ahí todas las redes sociales y demás. Me pueden seguir en Instagram, me pueden enviar consultas. La verdad que lo que sí quiero alentarlos a todos, que este es un momento que, primero que obviamente salimos entre todos. Hay sectores que de pronto están un poco más favorecidos en este momento porque son los sectores esenciales, que gracias a ellos también estamos pudiendo mantener nuestra vida y que ya sabemos cuáles son esos sectores. Pero si estás en un sector que de pronto está seriamente afectado y demás, empezá a reinventarte, empezá a crear modos alternativos. Si trabajás como empleado en una empresa, empezá a saber también que el mundo del trabajo también se va a transformar. Es posible que pasemos a un modelo donde vamos a estar mucho más tiempo trabajando a distancia que presencialmente. Esto va a afectar nuestras dinámicas familiares. Tenemos que prepararnos para la nueva normalidad. Va a ser un proceso lento, no se va a salir de un día para otro. Probablemente la crisis sanitaria sí sea de las primeras cosas que se va a resolver, pero el proceso de reconstrucción social, del entramado, de las dinámicas de nuestros países y demás, hay gente viéndonos de distintos países, por lo que estoy viendo acá en algunos comentarios, va a llevar mucho tiempo. Entonces necesitamos aprovechar este tiempo para crecer desde adentro y desde ahí proyectar lo mejor que podemos, nuestro mejor saber y hacer. Las cosas no van a volver a ser como antes para la gran mayoría de las personas y ahí aparece una oportunidad fabulosa.
porque en toda situación de incertidumbre, caos que no puedo controlar, como por ejemplo la pandemia, aparece también la maravillosa posibilidad de que todo puede suceder. Entonces, en la incertidumbre, si yo me quedo estancado en la incertidumbre, no voy a avanzar, pero si yo me focalizo en que todo puede suceder, puedo encontrar respuestas, alternativas, posibilidades que jamás había pensado. Y en este sentido yo los invito a que, perdóname Wilmar, vos que sos periodista de un medio muy conocido, pero restrinjan al máximo el consumo de información que no les favorece. Porque, por ejemplo, si vos te sentís ansioso, si estás nervioso, si estás todo el día enchufado a la tele, o mirando los portales, o escuchando la radio, o atento a los diarios online y demás, y eso te pone mal, no lo hagas, porque realmente no te va a favorecer. Te vas a Yo enterar te de la todo lo... transformo esa. Yo invitaría a hacer unas búsquedas más selectivas y ser más Sí, diverso en la polifonía de voces. también, Eso por excelente. ahí te mantiene el mismo tiempo que antes, escuchando o prestando atención a los medios, pero te podés enriquecer precisamente por ahí en una charla de aquí, de Instagram Live, donde tu consumo es personalizado, puntual, vas a lo que te gusta, vas a lo que te interesa. Como te decía, yo no hago estas charlas de manera deportiva, ni a la misma hora, ni por el mismo Vaticanal, todo el Claro. tiempo, y después ando desesperado buscando invitados. Yo cuando tengo la necesidad de hablar con una persona que me parece que va a enriquecer a las dos comunidades, a la de entrevistado y la mía, me parece que es algo útil. Te cuento un proyectito en el que estoy trabajando en esta Dale. pandemia. Vos sabés que el Paraná está en un momento crítico por la bajante. Es una bajante la peor de los últimos 50 años, ya se pasó Sí, esa marca. Y bueno, en ese contexto hay provincias que están cuidando el recurso, dado que Paraná es una gran esponja, que cuando está seco todo queda en la cubeta central del curso principal. Todo lo que se llaman valles de inundación no existen más. Entonces los peces quedan en una situación muy vulnerable, ahí como fideos en un platito de sopa donde se va acabando el agua. Y hay 3 provincias que los están cuidando con una veda temporal y otras 2 provincias que exportan pescado de río, que es toda una verdadera locura que no debería estar ocurriendo, que siguen dándole, produciendo un desastre ecológico de magnitudes desproporcionadas, porque bueno, se han perdido, ya este año no van a reproducir, encima vos te estás llevando los mejores ejemplares, bueno, toda esta cuestión nos ha llevado, en mi caso, a hacer un video que fue como una especie de grito de bronca, viendo masacres donde se cazaban pescados con horquillas, con tiros, de una manera atroz. Y ese mensaje lo quise apoyar con algunos famosos, con algunos testimonios que digan basta, quiero ríos sanos. Bueno, tiré 25 mensajes, volvieron 25 respuestas. A partir de ver que había como una resonancia muy importante, se ha creado un grupo muy grande de gente comprometida del litoral y de Buenos Aires, llamado Río Sano, justamente. Estamos trabajando en líneas que ya ahora incluyen abogados, estamos presentando amparos, asesoramos a diputados que ahora han logrado en Santa Fe, que era una de las provincias críticas, pedir por unanimidad la prohibición de la pesca comercial de pescado de río por 180 días. Pero bueno, está toda la problemática social detrás de qué hacemos con los pescadores. Ahora, hemos visto también que desde el lado social hay generaciones desde bisabuelo, abuelo, padre e hijo, todos por debajo de la línea de la pobreza, con lo cual exportamos pescado de río, sacrificamos un Paraná que está en un estado crítico y encima no solucionamos este otro problema. Evidentemente aquí hay que reinventar también, tomando tu concepto, sistemas productivos que estén más acordes con una naturaleza sufriente que nos dijo basta a todos como colectivo, como humanidad, como especie que habita en este planeta en donde deberíamos ser mejores huéspedes, ¿no? Te invito a reflexionar un poco a vos que prestás tanta atención a la naturaleza humana y yo que de algún modo estoy en algún lugar donde la detesto un poco, este, a vivir en una mayor armonía con el entorno, y el entorno que no es nuestro compañero de trabajo también, el entorno es el árbol, que tiene un pasacalle donde le dejas una soga colgada que lo va estrangulando y a la larga mata un álamo que tardó 50 años en alcanzar su desarrollo, ¿no? Por dejarle un alambre colgado, un hilo. A vivir en general en una mayor armonía con nuestro entorno. Me parecería un lindo mensaje final. Y vos que asesorás SEO, si también podés jugar alguna fichita
en ese punto me encantaría. No Sí, sé si ya nosotros hay una conciencia en ese sentido. hay Se nos va bastante acabando, conciencia. ¿eh? Sí, 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 que estoy atento al tiempo. Eh, es una conciencia que afortunadamente van creciendo cada vez más, una conciencia de sustentabilidad, de cuidado de los recursos y demás, empezando por el cuidado del recurso humano y también los recursos ecológicos. Así que sí, ríos sanos, sí, nuestros ríos sanos por adentro también, sanos de acá, sanos del corazón, para que Qué eso bueno. después